Este es el Frente Intercontinental del FMLN, canal oficial de la militancia en el exterior. Se levanta una nueva generación de valientes jóvenes militantes del FMLN. Juntos a nuestra gloriosa vanguardia histórica y una nueva dirección que dará un mayor impulso y abrirá las sendas donde volveremos a caminar y retomar los cambios para nuestro pueblo. Enviamos un fraternal saludo a toda la militancia del FMLN en el exterior, así como a todo nuestro pueblo salvadoreño en general. ¡Comenzamos! ¡Vámonos al tope! Muy buenas noches, todos y todas. Bienvenidos a su programa El Frente Intercontinental del FMLN. Mi nombre es Mari Carmen Guevara del Colectivo Digital de Ottawa, Canadá. Este 18 de septiembre me acompañan en los controles el compañero Félix Grande, coordinador general del Frente Intercontinental del FMLN, y el compañero Julio Realejeño, convencionista del FMLN en Canadá, con el cual estaremos conduciendo este programa. Reconocemos que estamos en una tierra algonquina, nunca fue cedida ilegalmente o entregada a la corona a través de un tratado u otro acuerdo. Nos solidarizamos con el pueblo palestino y pedimos que cese el genocidio en Gaza, y nos solidarizamos con el pueblo cubano. Exigimos exclusión de Cuba de la lista de estados patrocinadores del terrorismo. Exigimos a Estados Unidos que quite el bloqueo criminal contra Cuba. Y felicitamos al pueblo venezolano en sus recientes elecciones. Y pedimos a Estados Unidos y a la Unión Europea que saque sus manos de Venezuela. Militancia del FMLN, amigos y amigas, es un placer para nosotros dar la bienvenida a nuestro distinguido invitado en el programa de hoy. Con gran placer les presento a José María Argueta Pineda, director ejecutivo de la Asociación Mangle. José María nos estará hablando de la preservación de los manglares y las tortugas, pero antes de darle la palabra al compañero Julio y al compañero José María, quiero leerles un poco de lo que es Mangle, que es la Asociación Mangle. La Asociación Mangle trabaja para mejorar las condiciones de vida de la población en la Reserva de Biosfera de Enjiquilisco, mediante la creación lo siento, pero el teléfono me confundió con la computadora. En Jiquilisco, mediante la creación de implementaciones de políticas para el desarrollo humano integral y la construcción de un sistema con justicia económica, social, ambiental y con equidad de género. La Coordinadora de Comunidades del Bajo Lempa y la Asociación Mangle logran aportar significativamente a la transformación del territorio, colocando en el centro de la organización las formaciones, capacitaciones y los mecanismos de toma de decisiones de forma participativa. Las comunidades que iniciaron las coordinadoras de comunidades del Bajo Lempa se establecieron en el delta del río Lempa, en el municipio de Jiquilisco, departamento de Zulután, entre los años 1992 a 1994. Después de los acuerdos de paz, con el fin del conflicto armado, tuvo lugar el proceso de repatriación de miles de salvadoreños y salvadoreñas que fueron obligados a exiliarse en países como Honduras, Nicaragua o Panamá. Estas familias regresaron para habitar en unas mismas comunidades, dando origen al asentamiento en la zona del Bajo Lempa. Se trata de las comunidades que en su mayoría fueron asentamientos nuevos y cuya procedencia no fue homogénea. Convivieron comunidades diversas de veteranos de la guerrilla, exmilitares, así como repatriados o desplazados.
y en un número menor población originaria de la zona. Estos asentamientos se destacaron por su alta capacidad organizativa. Aprendieron durante el exilio y luego por las permanentes amenazas de las inundaciones por el desbordamiento del río Lempa. Bienvenido, Julio, y bienvenido, José María. Adelante, Julio. Gracias, Mari Carmen. Mi nombre es Julio César Realejeño y pertenezco al colectivo digital de Toronto, Canadá. Esta tarde vamos a estar conversando con José María Argueta Pineda sobre un tema especial como es la presentación de los manglares y la preservación de los manglares y las tortugas. Adelante, Mari Carmen. Bueno, le damos la bienvenida a compañero José María Argueta Pineda, el cual vamos a pedirle que se presente y que nos dé un saludo. Buenas tardes a todos y todas. Un gusto poder compartir un poco sobre el trabajo que realizamos como asociación en el tema de restauración de manglares y la conservación de tortugas marinas. Como lo dijeron los compañeros, mi nombre es José María Argueta Pineda. Soy el director ejecutivo de la Asociación Mangle. Un gusto poder compartir. Gracias, José. Nosotros sabemos que la Asociación Mangle El Salvador es una asociación que tiene historia. Es una asociación que realmente es el producto de un trabajo comunitario que ha sido realizado a través del tiempo. Pues precisamente nos gustaría, en primer lugar, que nos hable de la asociación de la cual usted es el director ejecutivo. Adelante, José María. Bueno, como se ha mencionado, la Asociación Mangle viene desde hace varios años trabajando en las comunidades del Bajo Lempa. Como todos sabemos, El Salvador sufrió lo que es la guerra civil y muchas de las familias y muchas comunidades estuvieron en el exilio, ya sea en Honduras, Nicaragua, Panamá. Estas personas en el año 91 comenzaron a venir a El Salvador pensando que aquí habrán oportunidades de nuevo porque ya se estaba hablando un poco de los acuerdos de paz, aunque no se estaban firmando en esa época. Y a partir del año 91, pues comenzaron las primeras comunidades. Una de las comunidades que vino al principio fue la comunidad Ciudad Romero. Luego se vinieron sumando otras comunidades, pero digamos que en ese periodo, desde el año 91 al 94, las comunidades estaban viendo que habían vulnerabilidades en el Bajo Lempa. Pues una vez las tierras fueron entregadas a las comunidades, producto, digamos, del trabajo que hicieron los compañeros durante la guerra civil, porque ese es uno de los frutos que se tuvo, digamos, en este conflicto, aunque algunos no lo reconozcan. Las familias que algunos eran, digamos, de ex guerrilleros, y unos cuantos ex militares, pues recibieron ese beneficio. Pero habían vulnerabilidades porque esas tierras antes eran de gente rica y una vez fueron entregadas, pues los gobiernos en turno no quisieron apoyar a las comunidades a reducir esas vulnerabilidades y entonces las comunidades sufrían de inundaciones. Fue entonces que a partir del año 95, pues las comunidades se unieron y crearon un comité de emergencia. Ese comité de emergencia era de unas pocas comunidades y analizaban cómo prevenir las inundaciones, cómo prevenir muertes durante las inundaciones, pues la zona no estaba siendo protegida por el gobierno e incluso estas comunidades iban y protestaban hasta San Salvador para que el gobierno tomara en cuenta la opinión de ellos, pero el gobierno no lo hacía. Entonces, a raíz de eso, las comunidades decidieron crear un movimiento social, el cual se llama Coordinadora del Bajo Lempa. A partir del año 95, la Coordinadora del Bajo Lempa comenzó a buscar soluciones a las problemáticas y una de esas era, digamos, las inundaciones. Pero después se vio que había necesidades tanto en el tema de agricultura sostenible, protección de los ecosistemas de manglar, conservación de la vida silvestre.
Entonces, la coordinadora del Bajo Lempa comenzó a trabajar con ONGs porque siendo un movimiento social, la coordinadora no podía gestionar fondos, pero sí a través de una ONG. Entonces se comenzaron, digamos, algunas gestiones con comandos de salvamento y otras entidades. Y por ahí, como en el año 98, pues las comunidades comenzaron a pensar, bueno, nosotros podemos crear una ONG propia y crearon la Asociación Mangle en el año 99. A partir del año 99 se gestionó para tener la personería jurídica, la cual se obtuvo en el 2001. Ya legalmente la Asociación Mangle era el brazo jurídico de la coordinadora del Bajo Lempa en ese tiempo. Entonces, desde allí, Asociación Mangle ha venido siendo ese brazo y gestiona proyectos para las comunidades, ya sea en temas de agricultura, en temas de formación de capacidades, en el tema de mejoramiento de las condiciones de vida de las familias, tanto en el tema de saneamiento ambiental como también en la conservación de los recursos naturales. Porque las comunidades siempre han mencionado que estamos en una zona vulnerable y a raíz de eso, pues se ha venido trabajando bastante el tema organizativo y como resultado de esto, cuando hay inundaciones, cuando hay fenómenos naturales, pues aquí no se pierden vidas en el Bajo Lempa, pues las comunidades están preparadas. Cuando se habla de que viene un huracán, viene una tormenta tropical, pues las comunidades comienzan a organizarse y están atentas. Entonces, eso es como una cultura que se trajo desde que se vino desde el exilio. Entonces, las comunidades vinieron organizadas. Y es por eso que estamos aquí como asociación. Somos parte de la coordinadora del Bajo Lempa. La coordinadora del Bajo Lempa crea nuestro plan estratégico, el cual tiene 3 programas. Un programa es el tema de incidencia, participación ciudadana, que tiene que ver con el fortalecimiento del liderazgo y la organización. El otro programa es el tema de medio ambiente y cambio climático, donde se desarrollan una diversidad de actividades para resolver los problemas ambientales que hay en los territorios. Y el tema de agroecología, que tiene que ver con la seguridad alimentaria, buscar alternativas para que las comunidades produzcan sus alimentos. Así, en resumen, esa es la Asociación Mangle. Gracias José. Prácticamente nos acaba de describir lo que es todo el crecimiento que ha tenido la Asociación Mangle El Salvador. Nos has mencionado, por ejemplo, que quienes lo componen son personas que durante la guerra civil se repatriaron en otras repúblicas, pero cuando estaban las condiciones, regresan de Honduras, de Nicaragua y de Panamá. Y concretamente el 91 se da la repatriación. Y una de las ciudades principales, iniciales que vinieron fue Ciudad Romero. Pero la situación es que, como tú lo has dicho, es la ubicación geográfica. Es un lugar que realmente está expuesto a la vulnerabilidad del tiempo y de otros aspectos. También otras cuestiones que nos has dicho es el crecimiento, ya que precisamente ya para el año 1995 ya se conformaron en una coordinadora llamada Coordinadora Bajo Lempa y además han sido capaces de construir su propia ONG que les sirve prácticamente en el aspecto legal. Y así han desarrollado una cantidad de programas. Dando en esa ruta, José María, nos gustaría si nos podrías conversar un poquito más sobre cómo la comunidad del Delta del río Lempa se estableció, ya no más porque nos has comentado del 92, del 91, 92, 93, cómo ha sido todo su inicio hasta estos días. Ya nos hablaste del 2001, creo. Sí. Bueno, como lo mencionaba anteriormente, estas familias que vinieron aquí al Bajo Lempa conocían el Bajo Lempa, sabían que era un área altamente productiva y también conocían un poco sobre las vulnerabilidades que habían. En un principio, según nos cuentan algunos compañeros, los habían mandado allá por Villa El Triunfo, que ahora es Ciudad del Triunfo.
digamos, en la parte norte de Usulután, donde habían terrenos donde no se podía producir, solamente eran terrenos rocosos, que no había, digamos, recursos. Pero la gente vino aquí y fue una trayectoria bien difícil porque los militares no querían que entraran aquí al Bajo Lempa, tenían sus intenciones. Entonces la gente vinieron por grupos de familias y algunas ONGs, organismos internacionales incluso les apoyaron también. Se establecieron y comenzaron a hacer champitas de plástico, digamos, sí, son de telas de plástico, con el fin de que iban a vivir en algunas de esas comunidades. Y así sucesivamente llegó toda la comunidad, el ejemplo de Ciudad Romero. Posteriormente, pues el gobierno mandó también algunas ex militares, los mandó a cierta comunidad, como quien dice, para tener cierta vigilancia a estos grupos. Pero en esos momentos las comunidades no tenían, digamos, la idea de tener más conflictos, sino lo que querían era desarrollarse comunitariamente. Posteriormente otras comunidades vinieron incorporándose. Entonces, poco a poco se entró en un proceso organizativo, no solamente de aprender digamos, a dialogar, porque uno de los programas que tuvimos nosotros al inicio de la coordinadora del Bajo Lempa era algo que le llamábamos los círculos de paz, donde se trabajaba tanto con ex guerrilleros como ex militares para evitar esos conflictos que el gobierno en turno quería generar. Porque, como ustedes saben, después de la guerra civil quedaron algunos enemigos y pues el objetivo era reducir eso, ¿verdad? Y se redujo. Después de eso, pues las comunidades comenzaron a desarrollarse, a aprender nuevas técnicas para cultivar. Algunas familias aprendieron oficios y poco a poco, digamos, se fue desarrollando las comunidades. Hubieron algunas comunidades que incluso en el 2001, a raíz de los terremotos, perdieron sus casas. Como organización, se compraron algunos terrenos para establecer comunidades en lugares seguros y pues ahí están ellos. Luego se trabajaron algunos programas de infraestructura, digamos, se comenzó a construir casas, primero hacer el piso, después las paredes y por último los techos. Bueno, los techos era quizás una de las partes principales, el techo y el piso. Y las comunidades lo que hacían era buscar madera, buscar otros materiales para cubrir la casa. Y ya cuando había otro proyecto, pues se terminaba de cubrir con bloque. Entonces a eso le llamábamos casas progresivas, porque si hacíamos 50 casas progresivas con techo y piso, abarcábamos más que decir, vamos a construir unas 5 casas completas. Entonces, en lo que, digamos, se buscaba más fondos, pues las comunidades, ellos mismos buscaban cómo cubrir con materiales no permanentes, mientras se conseguía más fondos para terminar la casa. Y así se terminaron las casas y después se hablaba del tema de saneamiento ambiental, porque como estamos en la parte baja del Lempa, como lo decimos, el Bajo Lempa, estamos en el delta del Bajo Lempa, entonces habían problemas de que habían necesidades y entonces de saneamiento ambiental. Las comunidades iban a hacer sus necesidades personales en el campo y pues eso contaminaba el manto freático, contaminaba el agua subterránea que de allí bebían algunos compañeros. Entonces se buscó alternativas como construir letrinas aboneras, pero había otro problema. Como esas tierras estaban contaminadas porque en los años 70, en los 80, habían cultivos de algodón, mucha gente comenzó a sufrir insuficiencia renal. Entonces, las organizaciones que estábamos aquí en el Bajo Lempa en ese tiempo, comenzamos a buscar soluciones para generar un proyecto de agua potable. Y pues se logró. Ese proyecto de agua potable cubre las necesidades de las mayorías de las comunidades del Bajo Lempa. Y gracias a eso también hay otras comunidades que han venido organizándose de la misma manera para suplir esas necesidades. La ventaja es que cuando una organización tiene un modelo, viene otra organización
digamos que lo copia, pero la ventaja es que las comunidades son beneficiadas porque si se copia un buen modelo, pues las comunidades van a tener un buen desarrollo. En el lugar de Tierra Blanca, digamos que es otra parte donde trabajamos, ahí tenían la problemática de, digamos, del agua potable, pues como ya teníamos experiencia con las otras organizaciones en el Bajo Lempa, pues se creó también un proyecto de agua potable y pues ahí están siendo beneficiados. Entonces creemos que este proceso no solamente es de que se han implementado proyectos, sino que las comunidades han venido aprendiendo y por eso es que hay desarrollo. Eh, Hay comunidades que ya no necesitan de nuestro apoyo porque ellas solas pueden, digamos, gestionar sus proyectos. Ellos solos pueden, digamos, desarrollarse. Digamos, si tenemos una imagen de los años 90 a los años actuales, nosotros vamos a ver una gran diferencia en temas de infraestructura, en temas de educación, porque la mente se ha venido abierto en las comunidades y pues se han aprendido muchas cosas buenas. Hemos tenido quizás también problemáticas, pero nosotros decimos que la lucha siempre continúa. Gracias, gracias, José María. Realmente ustedes representan una asociación que es un ejemplo para El Salvador. Nos ha descrito prácticamente esa trayectoria desde el principio, cuando los quisieron colocar en la parte norte de Usulután, en tierras no fértiles, pero ustedes dijeron, aquí nos quedamos, en el Bajo Lempa. ¿Qué decisión más correcta? Y aquí es bien importante también lo que nos has dicho y lo que hemos aprendido de ti. Esa importancia que en aquel momento dijeron, les vamos a poner unos militares para que los tengan controlados a ver quiénes son. Y ustedes sabiamente lograron combinar a través de lo que ustedes llaman el diálogo y la creación. Imaginen qué importante, qué experiencia más rica, qué experiencia comunitaria que debería ser el ejemplo realmente para todo El Salvador. Ustedes, de una manera sabia, crearon lo que se le llamó círculos de paz. Qué importante. Y ahí se logró integrar tanto aquellos que pensaron que iban a ser personas que los iban a estar controlando, se hicieron parte de estos proyectos y se formó prácticamente toda una comunidad. Y ahí se evitaron los conflictos porque ustedes llegaron a un lugar donde querían vivir en paz. Y ahí precisamente se entraron en lo que se le llama ya en el desarrollo. Qué interesante. Y no solamente se vieron en la necesidad de hacer varios proyectos. Uno de ellos, y que tú nos describiste, era la construcción de casas progresivas. Qué interesante, para solventar ese gran problema que tienen no solamente en su comunidad, sino que a nivel nacional, la falta de vivienda para nuestros ciudadanos salvadoreños, que a muchos de ellos, quizás la mayor parte, dicen que un 60% no tienen propiedad de casa. Qué lástima realmente. Y precisamente empezaron su trabajo, desarrollaron una cuestión que usted le llamó el saneamiento para realmente vivir en un ambiente saludable, y realmente se convirtieron prácticamente en el ejemplo para otras comunidades. Qué maravilloso. Realmente desde el Frente Intercontinental no tenemos más que decirle, realmente ustedes son un ejemplo para El Salvador. Además de eso, me gustaría hacerles una pregunta bien, así como dice, una pregunta bien puntual. Una de las características de su comunidad de Bajo Lempa es su alto nivel de organización. ¿Cómo fue que surgió eso? ¿Qué nos puede hablar de ese desarrollo? Adelante, José María. Sí, fíjense que el tema organizativo pues vino creciendo poco a poco debido a que, digamos, en el tiempo de la guerra la gente tuvo sus problemáticas, estuvo en el exilio. En aquel exilio muchas comunidades aprendieron a vivir organizadamente. Cuando regresaron a El Salvador, venían como comunidad
y como comunidad decidieron cómo llegar a El Salvador. Llegando a El Salvador, encontraron otras problemáticas. Entonces, pero como ya tenían una experiencia anterior, comenzaron a dialogar de cuáles eran las alternativas para resolver las problemáticas en las comunidades. Una de las problemáticas era que todo era inundable, que los manglares se estaban perdiendo, que habían menos recursos, que había desempleo, que el agua había, digamos, cierta contaminación. Entonces, como la gente estaba, digamos, capacitada ya un poco para buscar alternativas, pues la misma gente dice, bueno, vamos a buscar alguna alternativa para ir, un ejemplo, ¿verdad? A protestarle al gobierno porque no nos está escuchando. Se hicieron varias protestas ante los gobiernos de turno porque no querían escuchar. A raíz de esas protestas, pues el Bajo Lempa fue sonando poco a poco. Después que se crearon movimientos sociales, porque la misma gente organizada dijo, pues no podemos hacer las cosas solo como una comunidad, tenemos que hacerlo como comunidades organizadas. Entonces, eso vino a ayudar a que la gente de afuera viniera a escuchar y buscara, digamos, un método para apoyar a las comunidades en los diversos proyectos. Pero si las comunidades no hubieran alzado la voz, quizás aquí en el Bajo Lempa estuviéramos igual. Y lo importante es que, digamos, en estos procesos tal vez hubieron algunos errores cometidos, algunas decisiones mal hechas, pero eso mismo ha venido ayudando a generar como más capacidades a la gente. Este, digamos, en el tema de producir alimentos, ahora ya no tenemos problemas solamente porque no hay terreno, sino porque hay cambio climático, que le llamamos, aunque hay gente que no quiere aceptar que está el cambio climático. Entonces la gente siempre piensa en algunas alternativas. Un ejemplo, ¿verdad? Si queremos hacer un huerto y se inunda la casa, todo el solar, ¿qué es lo que dice la gente? Bueno, vamos a buscar las macetas, a buscar las cubetas de pintura, reutilicémoslas y allí sembremos los tomates o los chiles. Entonces, todo eso es algo que ha venido formándose culturalmente a raíz de una historia que viene desde la guerra civil. Entonces, hay muchos jóvenes que todavía eso no lo aceptan, pero nosotros aquí tenemos una historia y a raíz de esa historia hemos venido organizándonos, porque incluso digamos, las inundaciones han venido afectando y pues la gente ha venido preparándose ante eso. Le pongo otro ejemplo, tenemos granjas de gallinas, hay familias que hacen la granja, pero también hacen un espacio donde las gallinas pueden escapar ante una inundación, un área elevada donde ellas pueden descansar, porque muchas veces cuando se inunda, pues hay humedad, hay enfermedades, entonces teniendo mejorada la granja, pues ahí la gallinita ya va buscando su camino, ¿verdad? Entonces eso ha venido ayudando porque hemos venido aprendiendo tanto de las buenas experiencias como de los errores que se han cometido. Y eso es normal porque este es un proceso, no decimos que es un proyecto, es un proceso y que todavía no termina. Ahorita estamos en una coyuntura política diferente a la de hace 2 años, a la de hace 4 años, y entonces tenemos que irnos formando, tenemos que ir no adaptándonos, sino que siendo más resiliente ante lo que venga, porque nosotros tenemos que tener la capacidad de enfrentar las problemáticas. Gracias, José María. Yo creo que los demás compañeros están igual a mí. Quizás la palabra es admirados, como ustedes han podido salir adelante. Y le quiero dejar la palabra porque yo sé que Mari Carmen es una de las, digamos así, de los miembros del Frente Intercontinental que ha estado muy cerca de ustedes. Y me gustaría escuchar a Mari Carmen referente a ese proyecto que sigue adelante. Adelante, Mari Carmen. Gracias, Julio. Realmente, como todos ustedes saben, para mi corazón siempre ha estado en el Bajo Lempa desde que los conocí.
desde que se repatriaron. Y ahora la preocupación que he tenido últimamente han sido los manglares y las tortugas. Yo sé que ese proyecto, bueno, cuando yo conocí el proyecto era cuando Mangle, la asociación Mangle, compraba los huevos de tortugas al campesino o al colector de huevos, no sé cómo le llaman, eh, para que, para que ellos, para volverlas a reproducir las tortugas, para hacer nidos con ellas. No le quitaban al recolector, no le quitaban el negocio de venderlas, porque con eso se alimentaban, pero tenían un proyecto muy bonito que les compraban los huevos y los volvían a llevar para que nacieran más tortugas. Y eso me ha tenido un poco preocupada, que sé que esos proyectos se han venido abajo desde hace como unos 5 años. Y me gustaría saber cómo está el proyecto de las tortugas y de los manglares, cómo está afectándole a ustedes, a las comunidades. Ah, y otra cosa, la importancia de los manglares, ¿por qué son importantes? Ujú. Sí, bueno, vamos a comenzar con el tema de la conservación de tortugas marinas. Las tortugas marinas son como parte del ecosistema de los océanos, hacen un equilibrio. Como todos sabemos, hay una cadena trófica que le dicen que donde hay, digamos, especies que se alimentan de otros y, digamos, si esa especie desaparece, pues aquella especie va a aumentar. Un ejemplo es la tortuga marina. Comen ciertos tipos de algas, comen algunos pastos marinos, también medusas, entre otros. Nosotros, por ejemplo, tenemos la teoría y la experiencia de que cuando hay pocas tortugas, pues van a incrementar las medusas. Y las medusas, muchas de ellas se alimentan de alevines, se alimentan de otras especies que son muy importantes en nuestro territorio. Entonces, tenemos que mantener un equilibrio y mantener el equilibrio es mantener cierta especie. Eh, Igual como el ser humano, ¿verdad? Si el ser humano no está aquí en la Tierra, pues posiblemente la Tierra desaparezca o tal vez mejore, porque también destruimos. Pero así las tortugas marinas son como un equilibrador del océano. Y el océano es parte esencial, digamos, para todos estos territorios, porque algunas veces vemos el océano muy alejado, pero no tomamos en cuenta que en el océano se genera lo que es el ciclo hídrico. En el océano se crecen diversos alimentos para nosotros, diversos peces, camarones y otras especies que son el alimento. Incluso hasta las algas marinas, hay muchas algas marinas que producen oxígeno para nosotros. Entonces, eso no lo identificamos muchas veces. Entonces las tortugas marinas son un equilibrador en el océano. Cuando se comenzó a estos proyectos, pues habían fondos y a raíz de eso, pues no se ha acabado la especie. Pero hace 5 años quizás han habido pocos donantes, quizás porque se imaginan que, digamos, la especie no se está incrementando o no está funcionando el proyecto. Pero a raíz de eso, todos los que estamos trabajando en el tema de conservación de tortuga marina lo hacemos de diferentes formas. Un ejemplo que hemos trabajado nosotros en la isla Montecristo es que no pagamos porque nos lleven los huevos al vivero. Entonces, los tortugueros recogen los huevos todo el año, lo llevan al vivero. Sí le pagamos a 2 viveristas porque esas personas hacen un trabajo 24/7, pero en vez de darles el dinero a los tortugueros, les damos una herramienta como alternativa para que genere ingresos económicos en su familia. Entonces, hacemos dos cosas. Le ayudamos a la conservación de la tortuga marina, pero también a esas familias les ayudamos a que tengan una alternativa para generar ingresos. Una de esas alternativas es, por ejemplo, aperos de pesca que son adecuados para, digamos, la captura de peces. O puede ser que algunos de estos colegas quieran emprender un negocio de hacer lanchas o cayucos, entonces se les da esas herramientas.
posiblemente otros quieran hacer una panadería y así sucesivamente. Hemos tenido esa experiencia y ha funcionado mucho. La otra, digamos, forma de trabajo, eso lo estamos haciendo en Isla de Méndez. Se le da un incentivo al tortuguero, pero no como un pago, sino que es un incentivo, digamos, por el apoyo que hace. Van todas las noches también. Muchas veces tenemos el apoyo también de otras comunidades en la playa y recolectan los huevos y los van a dejar al vivero. Entonces, con este vivero lo que hacemos también es que hacemos procesos de capacitación a niños, los concientizamos sobre el tema de la protección y conservación de los recursos naturales, específicamente el tema de la tortuga marina, porque vemos que es muy importante. Y lo otro, tener un vivero de tortuga marina, es una herramienta para hacer turismo comunitario, no el turismo convencional, porque el turismo convencional destruye. Entonces, con el turismo comunitario, digamos, la tortuga marina atrae visitantes. Estos visitantes pueden pagar guías turísticos, que son los mismos tortugueros o recolectores, para andar en la playa en la noche, o pueden venir en grupos a liberar tortuguitas y pagar algo ahí para el mismo proyecto, para, digamos, algunas herramientas, equipos que se necesiten en el vivero. Y entonces eso, digamos, es un turismo, digamos, más sano. Y como hablamos de turismo comunitario, pues ahí hay diversas cadenas de valor. Cuando traemos turistas, pues podemos ofrecerles comida de algunas comunidades, porque hay restaurantes comunitarios, hay iniciativas de familias que tienen unos pequeños restaurantes, comedores, y es mejor que inviertan en un comedor comunitario o una familia que lo vayan a invertir a un restaurante grande donde llegan otros tipos de clientes. Entonces se busca que, digamos, el tema de conservación de tortugas marinas sea más sostenible en el tema de turismo, porque si nosotros generamos un turismo convencional aquí, pues vamos a generar más contaminación, lo cual va a ir a dar al océano siempre. Entonces, por eso pensamos que debe ser un turismo comunitario sostenible. Y lo otro, con esta gente, los recolectores o tortugueros, hacemos campañas de limpieza. Recolectamos plásticos de la playa, que muchas veces no es que se generen en la playa, sino que vienen de otros países, vienen de San Salvador, porque todos los plásticos que van a dar al océano, pues pasan por algún río, por otro sector. Ese es en cuanto al tema de tortugas marinas. No sé si tienen preguntas, porque después sigo con el manglar. Claro, gracias realmente por educarnos realmente, porque para mí realmente las tortugas, bueno, se ponían en el mar y se iban. No sabía que realmente hacían un papel de equilibrador oceánico. Pero así como yo, que tenemos muchos interrogantes, también tenemos la suerte de tener a nuestro compañero coordinador general del Frente Intercontinental, Félix Grande, que a lo mejor también él quería hacer un pequeño comentario. Adelante, Félix. Gracias, camarada Julio. Es bien importante lo que están conversando porque me hizo ir a mí a 1979, aquel 16 de septiembre de 1979, cuando Monseñor Romero se refirió a la organización popular, donde él dijo: yo quisiera hacer aquí un llamamiento a los queridos cristianos. No les está prohibido organizarse. Es un derecho. Y en ciertos momentos como hoy, es también un deber, porque las reivindicaciones sociales, políticas, tienen que ser no de hombres aislados, sino la fuerza de un pueblo que clama unido por sus justos derechos. El pecado no es organizarse. El pecado es, para un cristiano, perder la perspectiva de Dios. Eso dijo Monseñor Romero en una de sus homilías aquel
septiembre 16 de 1979, el cual yo considero que encaja perfectamente con el sistema de organización de los diferentes sectores de la sociedad salvadoreña que estuvieron y están en resistencia, están en la lucha por la sobrevivencia y están en ese camino de encontrar alternativas para la vida de las familias, de las comunidades. Y qué bueno, camarada José María Pineda, escuchar esos relatos, esa experiencia, porque, como dije, me llevó a eso, esa homilía, a ese pensamiento de Monseñor Romero, que hasta ahora sus palabras de San Romero de América siguen siendo vigentes. Yo los dejo ahí con este pensamiento nada más, camarada Julio. Adelante. Gracias, camarada Félix. Realmente la Asociación Mangle es un ejemplo para El Salvador y creo que tenemos que tener pendiente siempre, ya que precisamente como José María nos dijo que en los últimos años realmente ha habido reducción de donación y ahora más que nunca creo que tenemos que ayudar a una asociación de esa índole que, como repito, debería ser el ejemplo para El Salvador. Pero antes que nos siga conversando José María sobre la cuestión del problema de los manglares, no sé si Mari Carmen tiene algunos comentarios u otra información que nos quiera decir. Adelante, Mari Carmen. Bueno, por el momento no tengo comentarios, lo único que hay varias personas que nos están viendo. Eso es muy, creo que para muchos es nuevo lo de Bajo Lempa y de Mangle. No hay mucha gente que fuera de las comunidades que lo conozcan este proyecto, que es un proyecto realmente ejemplar, es ejemplar para todos los salvadoreños y no solo los salvadoreños, en otras partes del mundo sería bueno, como dijo Eric Chirle cuando lo llevamos a Bajo Lempa, esto deberíamos de implementarlo en África, dijo, porque él había, en el Congo, donde él había estado trabajando por 40 años. Yo sé que usted nos va a hablar de los manglares, pero también algo que yo siempre me quedé admirada y sorprendida de ustedes en la asociación Mangle, fue que ustedes, la directiva, cada uno es de diferente comunidad. No es una directiva, cada comunidad tiene un representante en esa directiva. Después que nos hable de los manglares, tal vez nos puede hablar cómo es que se organizan para que las comunidades estén representadas. Gracias, Mari Carmen. Adelante, José María. Yo creo que es la oportunidad para que le contestes allá a la camarada Mari Carmen sobre esas interrogantes y que nos hable realmente sobre esa protección, de esa importancia de la protección de la zona de manglares y el proyecto que usted antes mencionó sobre las tortugas. Adelante, José María. Sí, bueno, para dar respuesta a Mari Carmen, pues como este ha venido siendo un proceso organizativo, cuando se creó la coordinadora del Bajo Lempa, se organizaron grupos locales, digamos, de lo macro a lo micro, ¿verdad? Se fue, digamos, organizando grupos locales que eran grupos de comunidades que estaban más cercanas para conversar sobre las problemáticas y qué había que hacer para solucionarlo. Entonces se crearon 10 grupos locales. De esos 10 grupos locales surgieron propuestas para, digamos, crear la asociación Mangle. En ese momento no se sabía cuál era el nombre, pero dijeron, bueno, como grupos locales creo que podemos proponer al menos 25 personas para comenzar con la organización, al menos 25 representantes. Entonces, en esos grupos locales se eligieron quiénes serían los miembros de la asociación, de las mismas comunidades que eran, digamos, de la coordinadora del Bajo Lempa. Entonces, se propusieron y se aprobaron 25 personas. Esas 25 personas le dieron seguimiento al tema legal con un abogado para obtener la personería jurídica y ahí se creó, digamos, la asociación Mangle.
Por eso, cada vez que se va a hacer un proyecto, siempre estamos conectándonos con la comunidad, porque tenemos el caso de algunas organizaciones, algunas ONGs, que toman las ideas de los proyectos, digamos, desde la dirección ejecutiva, algunas veces de la junta directiva. En nuestro caso, la junta directiva son personas de las comunidades, no son, digamos, gente de afuera. Esa es una cuestión que tenemos aquí. Como somos una organización de base, así le llamamos, tanto los miembros como la junta directiva son de aquí. La dirección ejecutiva es de aquí también. Entonces, esa es una de las características que tenemos. No tenemos la influencia, digamos, de gente de afuera que está en la directiva y que va a hacer algunas modificaciones porque piensa que es mejor. No, lo que hacemos aquí es ir a conversar con la gente, porque si no hablamos con la gente en las comunidades, estamos cometiendo un grave error, que es dejar afuera las opiniones de quienes nos crearon, porque estos proyectos de conservación los estamos haciendo porque la gente los pide. Nosotros podemos proponer solo proyectos de infraestructura, pero la gente dice, conservemos tortugas marinas, entonces conservamos tortugas marinas. Nos están pidiendo conservemos los manglares, porque en los manglares hay, digamos, vida. Muchas veces se ven como un bosque. Bueno, en el fondo yo tengo un bosque manglar. Este bosque manglar tiene una característica. Hay un canal que drena todo el área. Ese canal es importante. Ahí pasa, digamos, no solamente agua, pasan larvas de peces, pasan larvas de camarones, pasan muchos nutrientes para el bosque y también quizás pasan, digamos, contaminantes. Entonces, ¿cuál es la función del manglar? La función del manglar es, uno, proteger a las comunidades ante tsunamis, ante inundaciones. Las comunidades que tenemos aquí cerca de los manglares, esas comunidades sufren menos inundaciones que las que están un poco alejadas. Entonces, ahí está una importancia. La otra importancia es que proveen de alimentos, proveen, digamos, de punches o cangrejos, proveen de peces, camarones y otra diversidad. Los manglares también son como el hotel de diversas aves migratorias, porque este es un sitio Ramsar declarado, porque aquí vienen las aves migratorias que vienen desde el norte y se quedan aquí un rato, luego se van al sur. Entonces, esa es una gran importancia, pero hay otra gran importancia con el tema del cambio climático. Los manglares hacen la función de la captura de carbono. Muchas veces los manglares capturan hasta 4 veces más carbono que algunas especies de árboles terrestres. Entonces, por eso que se han venido desarrollando proyectos. Nosotros hacemos una estrategia que se llama la restauración ecológica de manglares. ¿Por qué le llamamos restauración ecológica de manglares? Lleva diversos pasos. Uno es que aprendemos sobre la autoecología del área. Conocemos qué especies de manglar hay allí, qué fauna, qué especies indicadoras de salud hay allí, si hay peces, si hay camarones. Entonces, conocemos cómo se están relacionando esas especies, porque muchas veces, digamos, vemos que hay mangle rojo, que es una de las especies que hay en el manglar, mangle blanco, mangle negro y mangle botoncillo. De repente solo vemos una especie en específico, y eso nos indica de que ahí hay problemas de que solo hay un tipo de especie y posiblemente si hacemos un proyecto de solo sembrar esa especie podría haber problemas o tal vez solamente crezcan. Pero luego también analizamos la hidrología normal del sitio. ¿Por qué hablamos de hidrología? Y es ahí donde es importante lo que es el río Lempa y otros ríos que están aquí en el país. El océano se combina con el agua, digamos, continental, el agua de los ríos, y genera las condiciones para que crezcan los manglares. Al cortar esa relación, los manglares mueren. Un ejemplo, si cerramos quebradas, si por ejemplo se asolva todo el río Lempa, van a haber miles de hectáreas de manglar muertas.
porque los manglares viven en aguas salubres, en aguas, digamos, que son una mezcla de agua salada con el agua, digamos, de los ríos o quebradas. Entonces, ese es el equilibrio. Y eso es a través de las mareas, a través del ciclo hídrico, a través de las correntillas de los ríos. Entonces, es importante analizar si hay perturbaciones en la hidrología. Luego, lo que hacemos es buscar otras perturbaciones, analizamos, pero todo esto lo hacemos con la gente, porque si no lo hacemos con las comunidades, la regamos. No podemos traer solamente científicos, tenemos que tener la comunidad, porque ahí está la historia. Entonces, conociendo las perturbaciones, decimos, bueno, hay ganaderos, hay gente haciendo agricultura y está talando árboles, hay gente cultivando caña de azúcar, hay gente que está utilizando madurantes, entonces hacemos ese análisis también porque eso nos permite trabajar un plan de trabajo, digamos un plan de intervención o plan de restauración. El plan de restauración lo hacemos junto con las comunidades, porque ya teniendo la evaluación de la autoecología, la evaluación de la hidrología normal y el análisis de las perturbaciones, comenzamos a decidir, bueno, tenemos que abrir un canal o tenemos que ir a conversar con esta gente para que no siga talando el manglar, o tenemos que hacer denuncias y tenemos que sembrar si es posible. Entonces, teniendo ese plancito, se implementa. Y la implementación puede ser solamente abrir los canales o crear nuevos para que drene el agua y pueda trasladar naturalmente la semilla de mangle. Digamos, atrás de mí hay un fondo donde se ha abierto un canal y el objetivo es que el agua entre y salga, porque de esa forma va dejando nutrientes y va sacando, digamos, lo que no se necesita, digamos, va drenando, pero de una forma natural se puede decir, porque si lo creamos de una forma errónea también podríamos dañar el ecosistema. Entonces, todo ese análisis de niveles, de cómo vamos a hacer la profundidad de los canales, de qué especies podrían regenerarse, lo hacemos con la gente. Cuando vemos que, digamos, el drenaje no ayuda al 100%, hacemos actividades de siembra, pero sabiendo que hay especies que se van a adaptar ahí, en esa área degradada, porque no vamos a traer una especie que no se va a pegar, como cuando queremos sembrar, digamos, árboles de mango en la parte alta de El Salvador y pues no van a crecer. En la parte donde es más helado no van a crecer. Entonces, un ejemplo, el mango tiene su área. De igual manera los manglares. Entonces, es importante hacer este gran proceso. Pero esto, la comunidad tiene mucha información, mucha historia. Muchas veces hay organizaciones que piensan, digamos, solamente con datos científicos. Y en estos procesos nosotros combinamos ambos. Hacemos la combinación del conocimiento comunitario con el conocimiento científico. Y nuestra gente se convierte en científicos comunitarios porque ellos tienen cierta experiencia y mucha de esa experiencia es científica y ellos no se dan cuenta. Entonces, los científicos comunitarios ahí están y son los que nos ayudan a restaurar los manglares. En cada lugar que hacemos proyectos, nosotros estamos siempre coordinando con la gente de la comunidad. No podemos llevar gente de otra comunidad donde hay gente que ya conoce el problema. Entonces, trabajamos con la gente en específico de donde se da el problema, porque ellos mismos nos ayudan a dar las soluciones. José María, acabas de mencionar algo realmente que nos ha impresionado y creo que todos aquellos que le están escuchando también es la palabra que usted acaba de decir, científicos comunitarios. José María nos ha descrito prácticamente cómo es que se puede llegar a eso. Cuando ellos comenzaron, participaron en primer lugar en una forma organizativa donde se organizaron 10 grupos locales y de ahí precisamente de esos 10 grupos locales surgió la Asociación de Mangle de El Salvador, surgió la coordinación del Bajo Lempa. De ahí, de ese grupo mismo, han surgido programas de beneficio. Otro aspecto importante es que es la consulta con la gente de la comunidad, porque son ellos precisamente los que conocen la realidad de su comunidad y antes de pedirle a alguien que está fuera de esa área,
hay que pedirle a la gente del territorio. Qué excelente realmente. Y de todos los elementos que nos has mencionado, pero como lo que más me ha impresionado es esa manera, nuestra gente en ese quehacer cotidiano se convierten en científicos comunitarios. Qué excelente. Yo no sé si Mari Carmen tiene alguna pregunta o algunas Gracias, Julio. palabras. Gracias, Julio, porque ya el final del programa va llegando. Pero hay algo que me gustaría decir. Hace muchos años tenemos a una iglesia aquí en Canadá que nos ha estado apoyando con el Bajo Lempa. Y no quiero dejar de mencionarla porque no es que dan no resuelven los problemas, pero sí tratan de ayudar. Y muchos de ellos yo sé que están viendo este programa porque se los pedí y me dijeron que iban a estar pendientes del programa. Así es que quiero agradecerles a ellos, pero ahora estamos con un proyecto que son las letrinas composteras. Y me gustaría que antes de que nos despidamos, nos pudiera hablar qué es la importancia de las letrinas composteras y por qué hay que apoyar a las comunidades en hacer estas letrinas. Adelante, compañero José María. Sí. Ante todo, también yo quiero agradecer a los compañeros de la iglesia porque muchas veces algunas personas ven que es poco el apoyo, pero en realidad ese apoyo se suma a todo un esfuerzo que viene tanto de las comunidades, de nosotros y ustedes, entonces somos parte de todo esto. Actualmente, pues estamos trabajando el tema de las letrinas aboneras o letrinas composteras, porque hay bastantes necesidades aquí en las comunidades, el tema del saneamiento ambiental. Como decía anteriormente, estamos en la zona baja, entonces aquí no debería haber servicios sanitarios lavables porque toda esa agua contaminada no es manejada. Se van a fosas, entonces y esas fosas contaminan el agua subterránea. Entonces, cuando eso pasa, pues genera problemas de enfermedades gastrointestinales. Tal vez, digamos, la contaminación no va directa a la familia, pero como todos sabemos, siempre hay agentes que mueven esa contaminación, ya sean insectos, ya sean roedores. Entonces, las letrinas aboneras vienen a suplir una necesidad grande aquí en las comunidades y hay muchas comunidades que tienen esa problemática. No hemos logrado terminar de apoyar a todas. Incluso hay muchas organizaciones que lo están haciendo y lo han hecho. Un ejemplo, en mi comunidad, pues, un proyecto de ANDA, cuando estaba el gobierno del presidente Sánchez Serén, se completó toda la comunidad con letrinas aboneras. Eso puede decir que fue un gran beneficio porque ya no hay contaminación. Pero todavía hay comunidades aquí en el Bajo Lempa que tienen esa problemática. Algunas personas no tienen ni servicios lavables, entonces tienen que ir al campo. Y eso contamina, digamos, el agua subterránea. Y recordemos que, digamos, las necesidades muchas veces las hacen en el área superficial y entonces la contaminación comienza, digamos, en el agua superficial, que algunas veces está a 1 metro digamos, del suelo. Y a veces esa contaminación llega a los cultivos también. Entonces, a raíz de eso se dan diversas enfermedades gastrointestinales y muchas enfermedades en los niños, que, digamos, son el presente y el futuro. Entonces, esa es la gran preocupación porque muchas familias tienen sus casas, pero hasta cierto punto no han logrado construir una letrina abonera y nosotros creemos que las letrinas aboneras son una respuesta para reducir el tema de saneamiento ambiental, junto con otras acciones que se están haciendo, que es el tema de usar menos agroquímicos, el tema de proteger otros recursos naturales, el tema de ayudar a fortalecer las capacidades de las familias para tener un hogar más saludable y hacer huertos familiares. Entonces, las letrinas aboneras son parte de todo un plan, digamos,
estratégico que tenemos. Una letrina abonera, pues se comienza la base a construir, ¿verdad? Desde el suelo. Se crea una caja como de 1 metro cuadrado. Bueno, son 2 cajas de 1 metro cuadrado cada una. Entonces, encima de esas cajas se pone una plancha y luego se pone lo que le llamamos una taza, un toilet. Entonces, no digo en inglés porque algunos no. Entonces, las letrinas aboneras son manejadas con material seco, pues la familia hace sus necesidades en la primera, digamos, en el primer hueco que le llamamos, porque usan 2 tazas en el primer hueco hasta que lo llenan, pero utilizan recursos que tienen en la casa, ya sea ceniza o cal. Entonces, que son recursos que no contaminan, sino que también ayudan a, digamos, a secar los excrementos. Y la orina pues se va por otro lado, ¿verdad? Cuando una caja se llena, pues se cierra y se comienza a usar la otra. Entonces, en lo que se está usando la otra, pues la otra se está compostando. Entonces, cuando se hace ese compostaje, pues la familia puede utilizarla para fertilizar el suelo, puede fertilizar jardines y le puede dar otros usos. Lo importante es que ya en esas cajas, digamos, el excremento ese ya no está contaminando. Entonces, todas esas letrinas son construidas a base de bloque y cemento y pues un techo de lámina. Entonces, con esas letrinas prevenimos de que esa contaminación se vaya a la superficie o, digamos, se vaya al agua subterránea, que es la más importante y que viaja por muchos lados. Entonces, necesitamos hacer eso. Ya las letrinas aboneras no utilizan agua, que esa es otra cuestión. El utilizar mucha agua en estos territorios y quizás en todo el país, en algún momento va a generar escasez hídrica. Y entonces cuando tengamos esa escasez hídrica vamos a tener problemas. Entonces la letrina abonera también ayuda a que no malgastemos el agua, ya que es un recurso que es difícil, es renovable, pero en cierto punto va a dejar de ser renovable. Entonces tenemos que cuidar ese recurso que es muy importante para todos. Ahí creo que estamos con Excelente. Excelente, José María, la explicación que nos has dado al respecto. Pero como tú sabes, estos programas son cortos en cuestión del tiempo. Nomás me queda solicitarle a usted que nos dé un mensaje. ¿Qué mensaje podría enviar a toda nuestra comunidad que vive en el exterior y aún aquellos que viven en el territorio sobre su experiencia en el ámbito de la protección del medio ambiente? Adelante, José María. Yo creo que la protección del medio ambiente la podemos hacer todos. Lo importante es que nos organicemos. Si lo pensamos como solamente una persona, creo que es bien difícil. Entonces nos tenemos que organizar primero como familia, luego como comunidad, luego como territorio. Porque de esa manera pues podemos no solamente conservar, sino que defender los bienes naturales. Porque de esa manera nosotros vamos a tener vida para más años. En este proceso, incluso no solamente somos las ONGs las que conservamos, es una red. En esta red están las comunidades, están las ONGs, las ADESCOs, están los socios donantes. Por muy pequeño que sea el donante, es grande para nosotros. Nosotros valoramos mucho la contribución de todos los que nos han venido apoyando. Hemos tenido un gran apoyo de los Quakers de Canadá, del grupo de apoyo del Bajo Lempa en Canadá, que para nosotros ha sido muy valioso y lo reconocemos. Cuando tenemos un proyecto, hablamos con las comunidades que no solamente es nuestro trabajo, sino que es el trabajo de muchos amigos allá en el exterior. Entonces, este es un gran proceso y si, digamos, faltamos algunos, pues el proceso va a ir cayendo poco a poco. Entonces, es mejor que nos vayamos sumando. Entonces, la invitación es que se sumen muchos. No solamente con dinero, sino que con conocimiento también. Exactamente, y porque con seguridad nos vamos a sumar. José María, sus últimas palabras para cerrar este pequeño conversatorio. Adelante, José María.
Bueno, un gusto poder compartir y creo que en otra ocasión podemos también seguir hablando en otros temas, ¿verdad? Yo considero, como lo pensé la última vez, bueno, la vez anterior, que no es la última vez. Yo sé que vamos a seguir compartiendo en este espacio y pues para mí es una alegría porque si no se comparte lo que se hace, pues nadie lo sabe, nadie toma como una iniciativa para hacer algo similar o para mejorarlo, porque también se puede mejorar. Entonces, lo importante es que estos espacios se den para que podamos desarrollarnos, porque el desarrollo de nosotros es a partir de una base comunitaria. Entonces, esa es la clave. A partir de la base comunitaria viene el desarrollo. Para el Frente Intercontinental del FMLN ha sido un honor tenerte, José María. Adelante, Félix. Agradecemos a nombre del Frente Intercontinental del FMLN y canal oficial de la militancia en el exterior, los que se conectaron para transmitir y a las personas que siguieron la transmisión en vivo, compartieron y comentaron. Nos despedimos, no sin antes invitar a toda la militancia en el exterior a unirse a este nuevo esfuerzo y agradecer a la solidaridad internacional por el apoyo que nos han dado, nos dan y nos seguirán dando en nuestras luchas por nuestra liberación, por la paz y la democracia en El Salvador. La lucha continúa. Unidos venceremos. No más persecución política en El Salvador. Libertad para las y los presos políticos. Dictaduras nunca más. Proletarios de todos los países unidos. ¡Viva el FMLN! Juntos tú y yo romperemos el cerco mediático.